Buen día para todos nuevamente. La profe, ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, mister. Bien, mister. Bien, ¿Qué les pareció la actividad? Bacana, bien. mister. Está chévere. chévere. Muy buena la actividad, profe. Listo, bueno, entonces empecemos a socializar de una vez. Les voy a compartir entonces aquí la vista de la actividad. Entonces, lo primero, pues en este momento ya no recibimos más respuestas. Lo habíamos acordado. Mm, Listo, entonces, bueno, revisemos entonces las preguntas. Permítanme que les voy a compartir con audio para que lo puedan escuchar también. Mm, Ahora les comparto con audio. Listo. Bueno, ok. Para poderlo revisar necesito primero verlo desde acá. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, voy a reproducir y me confirman si se escucha. Este episodio es patrocinado por Sí, Platzi, profe. cursos online Gracias. profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Busca Bueno, entonces vamos a ir revisando de una vez para sacar esta nota. Entonces, la primera pregunta, ¿qué se inventó primero según la historia? Entonces tenemos A, las figuras geométricas, B, las letras, C, los números, D, figuras, letras y números al mismo tiempo. Entonces miremos qué nos dicen acá. Platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que Pues ahí nos dijeron la respuesta. Entonces, ¿qué se inventó primero? Los números, No sé, los Números. números. Los números, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería la C, C. la C. Bueno, un segundo, ahora sí, entonces hacemos acá de una vez la hoja de cálculo para calificar esto. Entonces, como son 6 preguntas, cada una de las preguntas va a tener un valor de 5 sextos. Y el 5, digamos, la nota máxima la reparto entre la cantidad de preguntas. Y pues de una vez entonces colocamos aquí la respuesta. Entonces, bueno, aquí vamos a tener respuesta 1. Coloquemos aquí un filtro de una vez para mirar que solamente los que contestaron C. Entonces, estas personas que contestaron C tienen aquí, dijimos que 5 sextos. Listo. Esa es la nota para los que contestaron bien la primera pregunta. Listo, hagamos de una vez aquí el campo para contestar la segunda. Y de una vez acá el filtro. Listo, continuamos entonces visualizando el video y miremos entonces de qué se trata la segunda pregunta. Entonces la segunda pregunta dice, el objeto utilizado para marcar las cuñas sobre la tabla de arcilla, es decir, para marcar los primeros números, se llamó. Entonces miremos a ver qué nos dice acá el video. contó cosas.
Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con... Listo, nos acabaron de decir ahí cómo se llamaba, ¿no? ¿Qué fue lo que nos Sí, señor. dijeron? El Correcto. hueso de Shango. La No, el estilo. Mira, acabaron de decirlo, lo repito. Me vuelvo un poquito. vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y que... ¿Lo vieron? Se escribían sobre el barro con un objeto llamado entonces estilo. me quedé mal. No, a mí también. Me quedó Entonces, mal. bueno, Viste, yo también marqué la primera, el hueso Era de estilo, Islandia. solo que Yo sí, también. al era, principio decía que era con un objeto llamado hueso de Ishango, entonces yo creo que por eso nos confundí. sí, bueno, ojo, pero al principio decía era que había un objeto que se llamaba el hueso de Ishango y sobre él habían muchas marcas, pero acá lo acabaron de decir. No, Mystery, que ahí mismo decía que marcaba con el hueso de chango y sobre la arcilla y eso. Solo que no No, exactamente específico que los números, sino pues. profe, pero Ent- no, porque ahí decía que, o sea, que las personas marcaban encima del huesito como los numerales y que no se De las cuñas, como mister. tal para qué era. Exacto, pero mire, acá lo acabaron de decir, sobre la tabla de arcilla, incluso lo dice. Y en cambio ese de la tabla de arcilla sí dice como tal que marcaban los números, en cambio en el otro no se sabe si eran o no. Bien, listo, Profe, bien. pero en el primero decía que marcaba las cuñas. Sí, mister, es que decía que marcaba las cuñas. Bueno, devolvámoslo un poquito y lo miramos, ponle cuidado. Vamos a volver hasta ahí. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática. ¿Sí ven? No se sabe para qué servía. ¿Sí? Para contar los días entre una luna llena y otra. Ahí lo están diciendo, no se sabe. para O qué servía. simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema ¿Listo? Bien, ahí lo acabaron de decir, estilo. Entonces, bueno, de una vez califiquemos acá, entonces filtro solamente los que contestaron estilo. Y en este caso, pues volverían a tener la misma nota de 5/6. Listo, voy a listar aquí el campo para calificar la tercera pregunta. Somerced, entonces que vayan ingresando, la molestaría muy bien. Somerced, entonces. Entonces respuesta 3 acá y de una vez el filtro.
Bueno, en esa ya vi que todos la contestaron bien, pero pues hagamos la reproducción aquí del video para asegurarnos. Entonces, tercera pregunta decía, los primeros números utilizados no involucraron A al número 1, B al número 0, C al número 10. Entonces miremos acá qué nos dice el video. Sistema babilonio, este es el número 1. Este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro. Y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así. Y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal. Por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares. Algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste? El concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, Listo, nos acabaron de decir, entonces lo que no tenían evidentemente era el 0, ¿cierto? En este caso, pues todos contestaron bien. Y todos contestaron, no, mentiras, hay alguien que dijo el 1. Entonces, bueno, coloco aquí a todos la nota y este no. Listo, de resto todos ahí bien, listo. Ahora, cuarta pregunta. Hacer lo mismo, voy a listar aquí el espacio. Eso sería respuesta 4. Ya listamos el filtro nuevamente. Hizo gordo a la madre. Listo, entonces sigue cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, en la antigua India se inventó A, la geometría, B, el concepto de raíz cuadrada, C, la trigonometría, D, todas las anteriores. ¿Listo? Antigua India, entonces prestemos atención nuevamente. los primeros en concebir el cero fueron los olmecas y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número 0 tal como lo conocemos fue hasta el año 500 de nuestra era y se lo debemos al matemático de la India Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y... Listo, lo acabaron de decir. En India se inventó la trigonometría. O sea que la respuesta correcta era C. Entonces de nuevo vamos acá. Filtro aquí a todos los que contestaron C, trigonometría. Para los que contestaron C, de nuevo, 5/6. Listo, siguiente pregunta. Entonces de una vez listo aquí el campo. Y el filtro. Listo, entonces la quinta pregunta nos decía, Fibonacci fue el mismo, A, Aryabhata, B, Sinin Ali, C, Leonardo de Pisa, D, Al-Khwarizmi. Entonces volvamos al video a ver qué nos dice. y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X.
donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran Listo, Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. Entonces la respuesta para esta pregunta era C. Leonardo de Pisa fue el mismo Fibonacci. Entonces de nuevo C. Entonces acá, de nuevo creo que todos lo contestaron bien. Sí, todos contestaron bien. Entonces doy aquí una nota para todos. Esto es respuesta 5. Y finalmente, la sexta y última pregunta, les había dicho que la única respuesta que me iba a aceptar era no sé. La respuesta es una pregunta muy abierta. Entonces, bueno. Bueno, esta es válida. De pronto no sabría qué meter, pero por lo menos dice para qué lo utilizaría. Pisa, sí, bien. Número término n. Bien, listo. Creo que todos excepto el que no dio la respuesta. Entonces aquí tenemos hasta acá y hasta acá. Listo, ahora la notica. Entonces nota definitiva. Lo que voy a hacer es sencillamente sumar la respuesta 6 más la respuesta 5 más la 4 más la respuesta 3 más la respuesta 2 más la respuesta 1. Listo. Y finalmente entonces aquí ya todos tendrían su nota. Listo. Vemos ahí, sí, solo una persona, dos personas, no, tres, alcanzaron el 5. Listo, bien. Entonces eso sería la actividad. Espero que les haya gustado. Que haya salido un poco de la monotonía de estar siempre haciendo solamente ecuaciones y solamente analizando funciones. Entonces, bueno, esas notas ya en un rato pues las voy a llevar a mi archivo donde tengo la asistencia y las notas. Y entonces, bueno, acá entonces ahora sí, repito para los que de pronto no estuvieron al inicio de la clase. Tengo por ahí varias preguntas. Entonces, bueno, para los que no alcanzaron a contestar la actividad, chicos, de lo que habíamos dicho al principio, es que no se preocupen, no vamos a tomar esa nota para los que no la presentaron. Es decir, esto es un apoyo para los estudiantes que la lograron presentar, ¿sí? En el sentido de subir promedio. Entonces, al final del periodo, repito, si, por ejemplo, en total se tienen 9 notas con esta que acabamos de socializar y las otras personas no tienen esta nota, yo no les voy a colocar ahí ni 1 ni 0, sencillamente pues les promedio sobre las otras notas que tienen, ¿sí? Es decir, si alguien tiene 9 notas con esta que acabamos de socializar y los demás tienen 8, pues a los que tienen esta novena les promedio su definitiva sobre 9 y a los demás sobre las 8 notas que tengan. ¿Es claro? Sí, profe. Señor. Entonces no se preocupen los que no la pudieron presentar, como les digo, no tienen ninguna nota ahí, no les va a afectar. Bueno, entonces, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo sobre la actividad. No. Profe, me gustaría que fueran más actividades así y no tanto de como A mí las también, profe. A Me mí pareció también, profe. divertida. Por 2, mister.
Sí, En serio que sí. yo sé que, digamos, con la mayoría, pues resulta muy interesante esto, pero pues digamos que no podemos dejar de lado, obviamente, los temas de estudio que ya pues están definidos. De hecho, esos temas no los propuse yo. Al inicio del periodo fue la coordinadora quien me envía los temas y pues digamos que tenemos que dar cuenta de alguna manera de eso. Sin embargo, pues yo creería que sí podemos pues poder estar haciendo habitualmente una que otra actividad del estilo y asimismo pues lo que les digo, poderles apoyar a ustedes para que no tengan de pronto que estar de pronto siempre angustiados con esas actividades que no entienden muchas veces, sino que pues también encuentren aquí un colchón en ese promedio de notas para que ustedes pues estén también más tranquilos y que de pronto se interesen más por la clase. Entonces, bueno, yo creería que la próxima semana estudiamos ya algo de pronto de la función exponencial y logarítmica. Nos queda solamente exponencial, logarítmica y límites, pero eso perfectamente lo podemos hacer en una semana siempre y cuando todos estemos muy juiciosos con eso. Entonces les voy a recordar, mañana, por ejemplo, clase a las de 4 a 5 de la tarde, recuerden, no va a ser a las de 8 a 9, y para que por favor